cambiar. Bueno, ya ahora que vuelve Oli. Ah, ya estabas ahí. Bueno. Sí, estoy acá. Bien. Estamos nuevamente con Olivia Cátedra. Olivia, bienvenida a la Hora de las Diosas. Gracias. Y bueno, para hoy un programa especial que vamos a hablar de una de las diosas más queridas por todo el mundo, o no sé si la más querida. Mira, yo armé un altarcito modesto acá. Ahí armé, Ah, dos imágenes del Lakshmi. Lakshmi. Sí. Tenés que ponerle un búho. Ah, mira, no lo tengo a mano. No sabía lo del búho. Hay un Ah, elefantito. no, va con búho. Ah, no sabía eso. ¿Cómo es el símbolo? Ah, bueno, ahora voy a contar. Contanos. Eso Sí. no lo sabía. Qué bueno, una cosa, Bueno, una de las tantas más que nos vas a enseñar hoy. bueno, gracias. Gracias por tu amplitud, tu generosidad y tu paciencia. Porque la verdad que para armar estas cosas hay que tener una paciencia, me refiero a estas cosas tecnológicas. Bueno, muy bien. La otra vez que nos reunimos habíamos hablado de las diosas indias, en especial del ciclo de las diosas terribles, ¿no? De las formas masculinas de Shiva. Y yo les había comentado que todos los dioses de la India significan potencias psíquicas superiores, son símbolos. No es dioses al estilo griego, es otra concepción de lo sagrado. Y esa concepción supone que los dioses representan facultades psíquicas superiores porque son las que están. ¿Por qué superior? Pues están en el umbral entre lo psíquico y lo espiritual. Y el panteón hindú es muy extenso. En la parte más antigua del panteón hindú, de las diosas védicas, la figura de la diosa, como de lo femenino, es acotada. No hay muchas diosas védicas. Pero esto después va cambiando cuando pasamos de la época védica a la época específicamente hindú. Y cuando pasamos a la época específicamente hindú, aparecen dos grandes formatos de la diosa. Aparece la diosa tranquila, serena, sentada, auspiciosa, y la diosa de pie, bailando, con un porte o un pronto más dionisíaco, diríamos, en el mundo occidental. Y es importante remarcar que ambas siempre son buenas, positivas, benéficas y portadoras de bendiciones. Pero se dividían en esto, ¿no? Lo que se llaman las divinidades serenas y las divinidades airadas o tremendas. Y la vez pasada hablamos de las tremendas, que por supuesto tienen que ver con un formato, con una dinámica energética más fuerte, más intensa, que corresponde a Shiva. ¿Por qué a Shiva? Porque Shiva, como divinidad, representa el principio de transformación. En el hinduismo clásico se empieza a consolidar en lo que sería el pre-medioevo hindú, después de la época épica, y como figura de lo sagrado aparece la Trimurti. Tres, Murti forma, las tres formas de lo sagrado. Brahma, Vishnu y Shiva. Estos tres dioses constituyen una descripción análoga a lo que en el plano filosófico o metafísico sería la función de las tres gunas. ¿No? Y rigen el entendimiento de la manifestación de la vida, del hombre, incluso de sus procesos psíquicos, como proceso. Y todo proceso tiene tres momentos. Se genera, se despliega o se desarrolla
y concluye o transforma. Porque, como ya sabemos por todos lados, la energía no se pierde, se transforma. Entonces, Brahma rige lo creativo, Brahma terminado en A, Brahma, no Brahman, Brahma. Genera, es equivalente a la energía rayas. Vishnu protege, permite el despliegue, desarrolla, cuida. Vishnu es una energía de naturaleza centrípeta, vinculada a la guna sattva, y Shiva es el que transforma, pero para transformar tiene que, limpiar. Entonces, y la forma que tiene de limpiar es compleja, es ambigua, es profunda, es oculta, y tiene que ver con la inercia, con el tamas, con el estancamiento. Ahora, los dioses son, y esto lo conecta con el Samkhya, los dioses son principios de conciencia, pero la conciencia irradia. ¿Y qué cosa irradia? Su energía. Entonces, cada uno de estos dioses tiene su contraparte irradiativa, energética, que asume una forma femenina. Entonces, las diosas de Brahma las dejamos para otro día. Las diosas, las formas femeninas de Vishnu van a tener que ver con la diosa que veremos hoy, que es Lakshmi, y sus formatos, y las diosas, que son todas serenas. ¿Por qué? Porque como Vishnu permite el desarrollo de un proceso requiere protección, y la protección requiere calma, serenidad, auspicio, beneplácito. Entonces sus formas femeninas adquieren estas características. No así las transformadoras de Shiva, con Durga a la cabeza, que son feroces. Bueno, de las feroces hablamos el otro día, y hoy hablamos un poco de las diosas, no quiero decir benéfico, pero serenas, las diosas amables, que son las formas femeninas de Vishnu. También sabemos que Vishnu, como divinidad, tiene sus avatares. Entonces, la figura de Lakshmi va a tener ciertas extensiones, fundamentalmente 2 extensiones. Sita y Radha. Bien, bueno, en ese marco. Lakshmi se llama Lakshmi o Sri Lakshmi. Ese Sri que es SRI, que en realidad es un título aristocrático, que lo vemos mucho en los nombres que asumen algunas profesoras de yoga. Sri fulanito, ¿no? Como sería... Conozco una. Bueno, está emparentado, no muy cercanamente, pero está emparentado con el Sor de las monjas. Ajá. Sor María, Sor Catalina, ¿no? Es la misma raíz. Ajá. Es un título de entidad que sugiere un rango de autoridad y de poder. Bueno, en cuanto a Lakshmi, voy a empezar por Lakshmi. Lakshmi es una diosa antigua, prebudista, que recién hacia el año 300 antes de la era cristiana aparece, después de tener una vida propia o de un proceso propio, aparece ligada como consorte de Vishnu. Y siempre va a ser la consorte ideal, es la esposa, es el arquetipo de la esposa. ¿Y qué trae? Trae la prosperidad, trae el bienestar y el poder real. Habilita a que el hombre, a que el Dios, en este caso Vishnu, pueda desplegar su poderío.
El nombre Lakshmi aparece ligado a la idea de capacidad, habilidad, poder, ingenio, artesanía, y secundariamente a la idea de belleza, gloria, brillo y rango superior, rango alto. También sugiere el poder asociado a una función, ¿no? El poder, digamos, para ejercer, que es por decir algo, la función de ingeniero, tenés que tener el poder de manejar fácilmente los números, la aritmética, la geometría, ¿no? Uh-huh. El químico necesita manejar las fórmulas, bueno, tiene que ver con esta habilidad. Esto es lo que da Lakshmi. Lakshmi también es la riqueza. Y como riqueza y prosperidad siempre va acompañada por un búho o una lechucita, al estilo Palas Atenea, y que simboliza la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay dos principios. Uno está en el Arthashastra y otro lo dice Shankar en un comentario, según los cuales la riqueza sin sabiduría no está buena. No. La riqueza, Shankara directamente va a decir esto, la riqueza sin sabiduría destruye. Claro. Así de fuerte. Y por otro lado, en una forma más serena, más tranquila, el Arthashastra dice la mayor riqueza es la sabiduría. Entonces, son dos aspectos inescindibles que se presentan en Lakshmi. Por eso se la acompaña con un búho, con una lechucita. Como ya dije, da el poder del que ocupa un puesto. También Lakshmi y Sri van a designar el almohadoncito, el tofu, una especie de... Sí, donde se sienta el zafu, donde se sienta el rey, el asiento, el soporte, el sostén, donde se sienta el rey o cualquier otro que para ejercer lo que tenga que ejercer tiene que estar instalado, asentado. Esto, si quieren darle largas al simbolismo, vamos a ir a parar a la idea del asana como el lugar, el asiento. Entonces es el poder de aquel que ocupa un puesto. ¿Y de dónde nos surge ese poder? De las austeridades. ¿Y en qué se basan las austeridades de Lakshmi? En su fidelidad. En la época más antigua y antes de que se la asociara a Vishnu, Lakshmi también aparece como la esposa del dios de las lluvias, de Prajapati. Del dios de las lluvias aparece Sita, Prajapati, que es el señor de todas las criaturas, y también como esposa de Indra. Indra es el Júpiter indio. No es un dios ultra superior, pero es el dios del espacio intermedio, y su ejército son los indriyas, que son los sentidos. Indra simboliza la regencia de la mente y sus poderes. Ahora, ¿qué le pasa a Indra? Indra tiene 1000 ojos, mira por todos lados, y a veces, como Durga, acude al rapto etílico, para decirlo con fineza. Y en esos casos, el rapto etílico no colabora con la regencia de la mente, y en ese momento el poder de Indra se desorbita y Lakshmi se ofende y se retira. Y cuando Lakshmi se ofende y se retira, ocurre como cuando se ofende y retira Ceres de Deméter en la tradición griega, ¿no? Se aleja la prosperidad, sobre todo aquella prosperidad
ligada a la tierra. Que esto es más del sector Lakshmi hacia Sita, que es la primera de sus variantes. Sita quiere decir surco, eso ya lo vamos a ver. Después, Lakshmi bendice, y bendice a través de la lluvia. En particular, Lakshmi bendice el oro, el ganado y el alimento. Es una de las divinidades más festejadas y celebradas en los rituales de la India, muy particularmente en el ritual que casi todo el mundo conoce, que es el ritual, el Diwali, que es la fiesta de las luces, que es esa ceremonia tan importante que viene al final del otoño y después de las grandes lluvias. Cuando las lluvias en la India son un tema fuerte, ¿no? Hay inundación y todo esto. Entonces, cuando sí, las lluvias traen, según geográficamente en qué lugar de la India, las lluvias alivian la sequía, fertilizan los campos, pero también traen inundaciones. Entonces, son bien recibidas, pero también son temidas. Entonces, cuando las lluvias invaden mucho, bueno, al final del monzón viene la fiesta del Diwali, que es la fiesta de Lakshmi. Lakshmi opera en forma como símbolo y como diosa, y por su búho, es decir, por la sabiduría que debe acompañar a la riqueza, y todo esto es parte del Artha Shastra, ahí se habla mucho de esto, ella ahuyenta a su hermana, que es la no auspiciosa, el infortunio, que se llama Alakshmi. Como emblemas principales tiene el loto, fundamentalmente el loto, Acá y está el elefante. sentada. Ahí está el loto, que además el loto va a ser justamente el asiento. ¿Por qué no lo mostrás más de cerca? A ver, lo acerco. A ver si ahí se ve mejor. Ahí se ve. Sí, eso sería un doble loto, ¿ven? Tiene los Sí, pétalos para arriba y los pétalos para abajo. ahí está. Eso, en la iconografía eso se llama doble loto. Si no, está solamente para arriba. Ahí tenés Sí. claramente el tofu. ¿Y eso qué significa? El asiento, que está El completo. asiento, que es lo que la palabra sri etimológicamente sugiere. El asiento, Bien. porque todo el que se sienta tiene ese rango aristocrático, digamos, Y esto fundamentalmente el rey. recuerda también a Isis, ¿no? Que Isis, uno de los significados del nombre Isis es el trono. Y viste que Ah, no ella sabía. aparece sentada con Horus en el regazo, y Horus sería como el rey que está sentado en el trono de la madre. Bueno, esto creo que una vez lo hablamos, no sé si en la otra clase o lo hablamos particularmente, la diferencia, el trono, el loto, es grácil. El trono de Isis o de las Claro. diosas es hierático, es Es más, rígido, sí, recto. Lo habíamos sí. hablado a propósito de la Virgen de Montserrat. ¿Te Sí, acordás? ahora me acuerdo. Sí, que Que el trono está, de Montserrat es muy parecido al trono de Isis. sí, está, no sé dónde, está acá en una vitrina que tengo al lado, pero tengo que hacer mucho lío Para para traerla. sacarla. Sí. Bueno, por esto de que los emblemas son el loto y el elefante, a Lakshmi también se la llama Padma, por el Padma es loto, o Kamala, como la vicepresidenta que asumió ayer, Kamala Kamala, Harris. Mirá, esa, qué que bueno. debería traer prosperidad. Vamos a ver si se Bueno, porta con viste su nombre. que justo el 20, ¿cuándo fue? El 21 que asumió, Sí. se dio una conjunción, no me acuerdo ahora, no la tengo en la mente porque tengo tantas cosas, no me acuerdo, pero que Marte marca, Urano, Marte claro, Urano la Luna, cuadratura, ¿no? Y las cuadraturas y todo esto, el pero que marca 20. un fin de ciclo, un fin y un Esa comienzo. cuadratura fue poderosa. Preguntarle a tus amigas las astrólogas. Sí, sí, Ahí sí. estamos arrastrando la semana con la cuadratura esa. Sí, 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 muy Tremenda. fuerte. Y sigue estando, va a seguir estando un rato.
Sí, pero ese día estaba muy activa porque además estaba la luna, que Claro, gracias a Dios se corrió un poco. claro, sí, sí, sí. Bueno, el loto fundamentalmente es el símbolo de la fertilidad, porque el loto florece en el estanque aunque haya, y no es solamente aunque haya barro, sino que necesita del barro, Se nutre, se nutre. sí, Sin barro no hay loto. El loto es sí. la pureza, también es lo que se muestra, lo que se manifiesta. También es muy Y importante esa imagen de Vishnu durmiendo sobre las aguas, que Lakshmi le está masajeando los pies, pero del ombligo de Vishnu sale una hebra, un loto y Brahma. Está creando, mostrando, manifestando el mundo. El loto es la creación del mundo. sí, y Kamala, El Kamala también es Kamala es la diosa a los 16 años, es una forma de Lakshmi, pero tiene que ver con esto, con el nombre Padma, con el nombre del loto. bien, Y como loto y como fertilidad es la esencia de la creación, tanto en el plano material que crea un mundo, y entonces ahí tenemos la acción de Brahma, como la forma de evolucionar en forma pura, sutil, es el poder espiritual muy sutil, que atraviesa el sueño, la meditación, que es casi desapercibido, pero que lleva a la trascendencia. Es un poder muy interesante. De hecho, los quienes se sientan en los lotos, los que han trascendido el plano material. No es no es el camino de evolución que muestran las diosas Durga, Kali y las Mahavidyas, ¿eh? No es el combate, es la sutilidad de la belleza, de la meditación, del amor también, porque es una energía centrípeta, de la protección, es el buen uso del bienestar, el buen uso de lo agradable, incluso del lujo, pero bien usado, de las claro. gemas, de la riqueza. Bueno, y la segunda cosa son los elefantes. Los elefantes son blancos y generalmente, yo acá tengo mis apuntes, pero no tengo luz para leer. Los elefantes son dos y suelen aparecer a los costados de Lakshmi. Sí, Estos son dos elefantes especiales que en realidad habitaban el espacio intermedio y tenían alas, pero para variar tuvieron un altercado con un asceta. Y siempre que hay un altercado con un asceta, hay una maldición dando vuelta. Porque acá también hay que rescatar esto de que no toda la meditación es Disneylandia. El yoga como meditación da el yoga de yuj, de unir e integrar, pero también el yoga del poder. Y el poder es un cuchillo de doble filo. Hay que ver cómo se lo usa, ¿no? Es una sí, prueba. sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo cierto es que los pobres elefantes estos con sus alas tuvieron una cuestión con el asceta y el asceta les quitó las alas y los condenó a vivir en la tierra. Entonces buscaron refugio en Lakshmi y ¿qué hacen? La bañan, están siempre tirándole agua, ¿no? Ahí aparece otra vez la idea de Lakshmi vinculada a las aguas de la lluvia benéfica, no del monzón que inunda, porque esa agua es necesaria para fertilizar. ¿Y por qué estos elefantes pueden hacer esto? Porque estos elefantes son primos hermanos como venían del espacio intermedio, son primos hermanos de las nubes de la lluvia. Las nubes es un tema muy interesante y muy romántico de la literatura y del simbolismo indio. De hecho, hay uno de las obras de teatro de Kalidasa, que es como el Shakespeare de la India, que se llama La nube mensajera.
y siempre las nubes están en el espacio intermedio, significan muchas cosas las nubes, y a veces significan en su parte más complicada la confusión mental. Si no, traen agua y limpian. Qué bonito. Bueno, sí, estos elefantes, bueno, quedaron ahí bañando por la eternidad a Lakshmi. ¿En qué interviene mucho finalmente Lakshmi? Como ya lo dijimos, con el poder del rey y con las ceremonias de consagración real que se llaman abhishekas o iniciación, en las cuales el agua juega un rol fundamental. Por eso tiene que haber, como a veces vos también decís, un bolsito o una copita con agua. Sí. Y es el vigor del rey. Otros esposos o formas masculinas de Lakshmi son Soma. Soma es el brebaje intoxicante, el néctar de la inmortalidad de los Vedas, pero que tiene carácter acuático y lunar. Claro. Dharma, Lakshmi es dhármica, e Indra, que ya dijimos, bueno, con Indra a veces hay problemas. Y Kubera es el dios de las riquezas subterráneas. Kubera en realidad, como los Gandharvas, representan unas deidades intermedias, no son exactamente dioses, son semidioses que habitan en las cavernas, en los bosques, en lo profundo. Serían el equivalente de las riquezas de Plutón, claro, en la astrología, ¿no? No sé, ¿querés hacer alguna pregunta? Estoy fascinada con todo lo que estás contando, porque realmente es muy interesante toda esta simbología, además a nivel interno, ¿no? Porque cómo juega, digamos, todas estas historias, pero que son representaciones también de la propia historia y del camino personal. Claro. Bueno, entonces, te sentás en el loto si tenés autoridad, y esa autoridad es para que hagas una función, para un servicio. Gobernar es servir. Claro. Si tenés como esposo Kubera, que te da las riquezas, tanto Lakshmi le enseña a Kubera, como Kubera le enseña a Lakshmi, el buen uso de esa riqueza como a través del búho, de la sabiduría, y entender que en realidad la riqueza fundamental es la sabiduría. Y los elefantes que vienen de los poderes intermedios. Los poderes intermedios siempre son la mente. ¿Cómo uso la mente? La mente es dual, y su uso también es dual. Entonces, ¿cómo utilizo los poderes mentales, las facultades mentales, la concentración, la meditación? ¿Para qué? ¿Para superar la subjetividad empírica o para el ego, engordar el ego? Claro. Bueno, también Lakshmi va a estar muy ligada a un mito muy importante, que es un mito cosmogónico de la India, que es el mito del batido del océano del mar de leche. Ese mito está arquitectónicamente grabado en las paredes laterales del complejo del Angkor Wat. Angkor Wat es un templo de carácter vishnuita que se encontró, ahora no me voy a acordar, en el sudeste asiático. No sé si en Java, Vietnam, bueno, en el sudeste asiático. Angkor Wat, ahora, o Camboya, no me acuerdo. Y estaba tapado por las Angkor, A-N-K-O-R, guión V corta A-T, Angkor Wat. Ya apareció como Angkor con G. Puede ser, no, la verdad no me acuerdo dónde está. Pero yacimiento arqueológico. Claro, en Camboya, está en Camboya. Y estaba tapado por la selva, lo redescubrieron hacia el siglo XIX, una cosa así. Es enorme. Y en todo, como en el zócalo de las paredes, está representado el mito del batido del océano, que es muy interesante. Algo de este mito
Este mito tiene muchas ramificaciones. Algo habíamos visto la otra vez. Y el tema es el siguiente. Los demonios andaban atrás del líquido de la inmortalidad, de la ambrosía, de la amrita, del soma. Del soma. Y entonces el soma estaba hundido como crema en el mar de leche. Entonces había que rescatarlo o buscarlo. Entonces se ponen de acuerdo la dualidad, o sea, los dioses y los demonios, representantes de la dualidad, se ponen de acuerdo, todos tenían segundas intenciones, por supuesto, para recuperar el líquido, el soma. Entonces, ¿qué hacen? Hay que batir el mar de leche. ¿Cómo lo van a batir? Como batidor agarran la montaña del centro del mundo, que es la montaña Meru. La apoyan sobre una tortuga, que representa la Tierra, pero que también la tortuga tiene que ver con el ciclo vishnuita. Es uno de los avatares de Vishnu. O sea que la presencia de Vishnu es muy importante en este mito. Entonces está la montaña arriba de la tortuga, dentro del mar, y como cuerda la enroscan a una de las nagas, a una serpiente muy poderosa, la enroscan, por supuesto, 3 veces, y cada uno tira de una punta de la serpiente para hacer digamos, que la montaña sería el batidor haciendo esto. Entonces empiezan a agitar las aguas y empieza la leche a transformarse en crema y a salir, a expulsar, por así decir, todos sus tesoros. Y una primera cosa que tenemos acá, bueno, tenemos los dioses y los demonios, tenemos la dualidad, el movimiento alrededor del eje, que es la montaña, el movimiento alrededor del eje con ayuda del infinito, que sería esta serpiente en particular, apoyado sobre la tortuga tiene 400 simbolismos, pero que pertenecen al ciclo vishnuita, incluido el control de los sentidos. Eso viene del yoga, pratyahara. Y bueno, y empiezan a salir todas las cosas. Entre otras cosas sale el otro elefante blanco, que es el elefante de Indra. Aparece ciertas otras cosas. Y aparece Lakshmi, que ahí asume el rol de consorte de Vishnu. Pero una cosa interesante de este mito es que este mito tiene que ver con la creación, es un mito cosmogónico, por lo tanto, tiene que ver con la creación del mundo. Del mundo como macromundo, como micromundo. Como cualquiera de nosotros crea su mundo. Todos los días creamos nuestro mundo. Pero para crear el mundo hay que agitar las aguas. Ahí, eso es... No se crea sobre el statu quo tranquilo. Hay que remover. El lago calmo, no. No, hay que remover. Porque ahí hay estancamiento, ahí estaría Shiva, no. Claro. No, y esa removida es rajásica. Eso tiene que ver con la función creadora de Brahma, que nace sentado en el loto del ombligo de Vishnu. Claro. Qué lástima, no tengo la imagen acá. Bueno. Qué interesante, se parece de alguna manera, salvando las distancias, al nacimiento de Venus, ¿no? De Afrodita. Tiene sus similitudes. Sí. Porque nace está de el la mar espuma, dando vuelta. Claro, está el nace mar de la dando espuma vuelta. y nace de la castración de Urano cayendo, que de alguna manera, lo que pasa es que ahí el falo está cortado, ¿no? En el caso no cortan nada. En el caso de hindú es más tántrico, digamos, es menos dramático. Es menos dramático, y bueno, y Vishnu no es particularmente tántrico, pero es muy romántico. Uh-huh. Sí, y Lakshmi va a ser la esposa perfecta. Les muestro un mandala de Lakshmi. A ver, a ver si lo podemos poner. No me doy cuenta si está paradito. A ver. El triángulo ahí va hacia arriba, la punta del triángulo está bien. Y bueno, ahí. ¿Qué hay acá? A ver, no sé, ponerlo ahí. Acá hay esto es
está pintado por una amiga mía. Esto yo lo conozco en blanco y negro. Esta información viene de la edición original del libro de Alain Danielou, Politeísmo hindú, la edición de Nueva York, porque cuando este libro es traducido al español, la parte de los mandalas no la incluyeron. Bueno, ¿qué tenemos acá? En el centro tenemos una sílaba, un mantra semilla. Ese mantra semilla, que después ya aclararé qué es, primero muestro, después explico, está inscrito en un triángulo de fuego. Los triángulos son de fuego o de agua, según la punta apunte, perdón la redundancia, hacia arriba o hacia abajo. Esto es un triángulo de fuego. Ese triángulo está inscrito en un primer círculo, que es el círculo de las potencias y energías psíquicas individuales. Esas potencias psíquicas individuales que crean el mundo individual llegan a su perfección a través del loto de 8 pétalos. 8 es el símbolo, el número 8 significa para el mundo indio la energía de sattva, la energía cohesiva, la energía que cuida, que custodia, que protege. Es un número de perfección. Y ahí está el loto. Y entre cada, que eso no se va a ver con claridad, entre cada pétalo del loto hay un filamento que en realidad es doble. En el dibujo original van a ver 16 rayitas, 2 en cada parte. Porque Claro, eso 16... no se alcanza a ver. No, No. 8 por 2, 16 es el número de la perfección. Y es el número de Kamala, es la edad de Kamala, la diosa adolescente y perfecta. Y todo esto está a su vez circunscripto en un segundo último círculo, que es la creación del mundo. Porque así como el hombre va creando su propio mundo, el entretejido de la creación individual de todos los hombres, interdependientemente crea el mundo global. Bueno, este es el mandala de Lakshmi, según lo explica Danielou. ¿Y qué significa esa sílaba que hay ahí adentro? Esa sílaba se escribe, si vos tenés por dónde escribir ahí, yo acá, A ver. no sé si tengo Para que acceso al salga, chat. me parece que no va a salir, no. H-R-I-M. H-R-I-M. RIM. Ajá. Es la sílaba que quita el velo de la ilusión. Wow. Con lo cual se transforma en un mandala de sabiduría, otra vez el búho. Wow. Me quedé impactadísima. Sapiencial de Lakshmi. Pero esto, si se piensa, es redondo. Solo hay prosperidad, bienestar, fertilidad. Sí, hay sabiduría. Totalmente. Las cosas no prosperan en el caos. ¿Sabes que me quedé impactada? Porque una de las primeras cosas, viste estas sincronicidades que se dan, una de las primeras actividades que yo hice, yo creo que fue lo primero que hice en mi búsqueda espiritual, fue iniciarme en mantra yoga, en la meditación trascendental, ¿no? Entonces ahí en la iniciación, la maestra me entregó un mantra personal. Yo nunca en mi vida en esta vida, nunca había meditado, no me podía relajar, era terrible. Y claro, me dio ese mantra y no me dijo qué era lo que significaba. Y contenía a esta palabra RIM. El RIM, Sí. el que despeja las ilusiones, es muy fuerte. Es Sí. muy fuerte. Y yo me acuerdo que repetía el mantra, repetía, y yo decía, ¿qué estaré diciendo? Y fue muy, muy interesante todo el proceso, ¿no? Porque fue quitando velos. Sí, no es quitar velos, vuelvo a decirte, al estilo Durga, Kali, no, Cali, claro, no, que te los... claro,
Esto es sutil. Son procesos internos muy sutiles. Es como el loto, ¿no? Que va, como que va abriendo los pétalos. Sí. ¡Qué belleza! Hasta acá con Lakshmi. Después, te decía, el simbolismo de Lakshmi se extiende hacia Sita y Radha. Sita, S-I-T-A. Antes de pasar, encontré una imagen, a ver si es queda un poco chiquita, pero ahí está, ¿la ves? El nacimiento ahí, del el batido del océano. Sí. Claro. Acá se ve una de las serpientes. Sí, la tienen atada. La torre sería la montaña. Lástima que no la puedo agrandar, pero se ve. Pero tiene que haber alguna otra imagen. Tendría que buscarla. Porque empecé a buscar, viste, mientras vos conversabas y no quería perder tampoco el hilo de lo que ibas diciendo. A ver, preguntá si hay alguna pregunta. A ver, ahora me fijo. A ver, espérate que salgo de acá. ¿Cómo es que Yo voy a prender una luz porque me estoy quedando en la oscuridad, entonces no veo mis apuntes. Espérate que no encuentro. Porque estoy tengo un montón de pantallas abiertas. Acá está. No, no hay ninguna pregunta. Hay saludos. Celi, qué envidia. Celi Llanito dice: las escucho desde la pileta. Queremos estar ahí. Caro B dice: hola. Leonel Álvarez dice: buenas noches, Sandra y Olivia. Gracias por su generosidad y el tiempo que nos ofrecen en la hora de las diosas. Como siempre, muy interesante la propuesta que hoy nos convoca. Buena vida para ambas. Gracias. Leonel. Y Joaco dice: realmente muy interesante todo, qué maravilla. Sí, es como que nadie quiere preguntar nada porque no querés cortar, sí. ¿Viste? No sé, a mí cuando no hay preguntas me suena que está todo o muy claro o muy confuso. Sí, no hay otra opción. ¿Qué pasó? No hay otra opción. También les quiero mostrar otra imagen. No es una forma de Lakshmi, pero es una divinidad muy bonita. Es otra diosa sedente ahí. No sé si te alcanzás a ver. Ahí se ve un poquito, sí, ahí. Ahí, perfecta. Es muy parecida. Claro, porque es una diosa. Ahí está el doble trono de pétalos. Esta diosa es Kamakshi. Kama, como cama. Sí. Akshi, como ojo. Esta es del ciclo Shivaíta, ¿te das cuenta? O es una mix. También es una diosa de la prosperidad, porque está sentada en forma placentera y tranquila al estilo de Lakshmi, pero tiene en la corona, tiene la media luna de Shiva. Ahí se la ve, sí. Ahí se la ve muy clarito, sí. Y particularmente esta divinidad, esta es una imagen tomada en un templo de, ya te digo, de Kanchi, donde habría tenido su samadhi Shankara. Y hay dos interpretaciones. Una es la diosa que mira amorosamente a sus devotos y otra es la diosa que otorga a sus devotos las gracias a través de los ojos. Y los ojos tienen que ver con la visión y la visión tiene que ver con la idea del Veda y el Veda con la sabiduría. Con esto y un poco con el mandala de Lakshmi, ¿no? Con el Rim, a veces cumplir los propios deseos no es un camino a la sabiduría, pero cuanto más se ve o cuanto más cada uno ve al otro y a uno, cuanto más se puede avanzar en el camino de la sabiduría, más se logra. El logro tiene que ver con la naturaleza de Lakshmi, porque, digamos, uno no se autoengaña. No sé si me explico la conexión, sí. ¿no? Sí, total. Acá encontré
un fragmento es otra imagen. Otra imagen más clara. Claro, y que muestra los distintos símbolos, todo lo que va saliendo debe ser, ¿no? El Claro. elefante. Todo sale. El fuego. El árbol. Sí. Y están todos ahí súper entusiasmados, batiendo. Claro. ¡Qué maravilla! Y todos pensando cómo, una vez que aparezca el elixir, se lo apropian y cómo le hacen trampa al opuesto, ¿no? Y acá y están con la naga, con la serpiente. Claro, la pobre naga, creo que es Valmiki, no, Vasuki, no me acuerdo ahora el nombre. Muy interesante. Esa imagen me gustaría resguardarla. Si podés, después me la mandás. Después te la paso, sí, sí. Sí, sí. Es una maravilla. Viste que hay que tener paciencia, vos decís, para la tecnología, pero en realidad también, a mí lo que me pasa, no es que me guste digamos, los procedimientos tecnológicos, pero me fascinan los resultados. Viste que lo que necesitas lo tenés al instante, información. Es como estar en la biblioteca de Alejandría. Aplica la sabiduría. Cuanto uno más sabe de la técnica, más encuentra. Sí, total. También. Bueno, les cuento un poco de Sita. Sita es la segunda forma de Lakshmi. Sita, S-I-T-A, va a aparecer particularmente como la esposa de Rama, que es uno de los avatares de Vishnu, y otra vez la esposa ideal. Es el arquetipo de esposa. El arquetipo de esposa es una esposa devota, amorosa, obediente y tranquila y confort. Digamos, no que se resigna a ser obediente, es amorosamente obediente, está todo bien, porque es la unión de dos seres que están confluyendo en un proceso amoroso en entrega mutua. Y no hay una cuestión de poder ni ninguna derivación de las modernas con respecto a esto, ¿no? Claro. Que dicho sea de paso, la entrega, hay un tema interesante respecto de la entrega que vale la pena recordar en este momento, creo. Uno nunca se entrega a nada externo, uno solo se entrega a lo más profundo de uno mismo, digamos en términos simbólicos rápidos, al propio corazón. Pero el propio corazón no es cualquier cosa, es el asiento de la sabiduría interior. Claro. Entonces, esa entrega está bueno. Resistirse a esa entrega realmente es ir contra el alma, ir contra lo más superior del alma, y seguramente es una forma de generarse problemas. Totalmente. Bueno. Por eso los problemas que hay de relacionamiento, ¿no? En este mundo en el que vivimos. Y porque las relaciones no siempre son reales. Claro. En esos términos. Totalmente. Bueno, Sita responde acá a la esposa ideal, y el nombre Sita significa surco, con una clara connotación tanto agrícola como sexual y ritual, y se refiere al surco que se traza en cruz en distintas ceremonias reales, otra vez la ceremonia de consagración del rey, para que la fertilidad corra en los 4 orientes, ¿no? Los 4 puntos cardinales. Y también esta cita es la que yo me había confundido, esta es la que originalmente en el Kausika Sutra aparece como esposa de Parjanya. Parjanya es el dios de las lluvias. Muy de vez en cuando, igual que Lakshmi, esposa de Indra, y esta es la diosa que rige el arroz cocido y los granos, que es lo que se coloca en los altares, el alimento, ¿no? Tiene una función muy más marcada que Lakshmi en la ceremonia real y representa el poder del rey entendido en un doble sentido, en el vigor
el vigor del masculino. rey masculino, que lo va a llevar a ser un héroe, pero para eso le tiene que funcionar bien su vigor masculino primario, y en la nobleza, porque ser noble, ser recto, requiere mucho coraje y valor. Es Digamos, muy para ser... interesante porque el significado de realeza no es royalty como, digamos, la realeza europea, digamos, no, es ser noble, ¿no? Claro, bueno, el hombre real. Claro. Pero acá también está hablando del hombre real como el rey. El arquetipo del rey aparece muchísimo en la India. Tagore lo trabaja mucho, esto ya lo habíamos hablado. Que no es solamente el rey, bueno, en la obra de teatro aparece como el rey del rey, como el soberano, pero está apuntando a lo que hay detrás de eso, que es el hombre real. Y un problema fundamental que tiene el rey es la aportación del karma colectivo. Por eso la nobleza del rey está directamente vinculada con el destino del pueblo. Y esto no solamente está en la India, está en la China y creo que está en algún otro lugar de Oriente. Si el rey no es noble, el pueblo sufre. Claro, muy interesante. En Sí. la China, por ejemplo, cuando había terremotos, ¿no? Cuando había algún fenómeno telúrico así importante, significaba que el rey no era Sí, honesto, ¿no? Confucio No estaba dice, haciendo... el príncipe no es noble, ¿qué vamos a hacer? Confucio se Claro, agarraba la cabeza. porque tenía que ver el orden cósmico, pasaba por ahí, ¿no? Claro. Y en el caso de acá, de Sita, como Sita es el surco de la tierra y el rey es el principio masculino, la unión del rey y de Sita, como función, digamos, ¿no? Es una unión hierogámica, es la unión del cielo y de la tierra, es la coincidencia de los opuestos. Esto después se va a desarrollar mucho por el lado del tantrismo, la unión real y profunda del hombre y la mujer, que es una dualidad, restaura la unidad. Entonces, Claro. cuando ese hombre y mujer se explican en términos de cielo-tierra, se llama hierogamia. Y adquiere, por supuesto, hieros es sagrado, un contexto sagrado. Y esa hierogamia tiene 3 efectos o funciones. La primera es restaurar la fertilidad. La segunda es recuperar la unidad y por lo tanto la armonía. No hay armonía sin unidad. Y en tercer lugar, que esto es muy poco conocido, la unión de dos partes, como yin y yang, de sol y luna, o en este caso del rey y de Sita, aleja el mal, porque el mal solo opera en la dualidad, pero cuando esa dualidad se reintegra en la unidad, no hay mal. Entonces eso se llama la función apotropaica o exorcista de todo el ritual, que con una fuerte connotación erótica y sexual. Bueno, esta cita, vuelvo a decir, es la esposa ideal, con devoción, fidelidad, obediencia. Y todo esto, ¿qué genera? Genera poder, un poder femenino, muy parecido, un tapas, al estilo del tapas del yoga. Tapas es el ardor ascético, el calor interno, que en el asceta es su fuerza mental, pero en este caso es el poder de la virtud basada en la devoción, en la fidelidad, en la entrega. Bueno, no en una entrega
malentendida, ¿no? No al estilo la entrega de me sacrifico por, no, eso no, sino de la honestidad, de la conexión interior. Y bueno, y finalmente, ese poder interior en lo femenino se transforma en el fuego interno del principio femenino que purifica e ilumina la sabiduría. Otra vez el circuito de Lakshmi, Sita y el búho. Qué Y fantástico. bueno, y hasta acá, y bueno, y Sita es muy conectada con Savitri, no Savitri masculino, que es el dios del amanecer, sino con la princesa Savitri, que tiene un mito particular y que vence al dios de la muerte. Qué ¿Querés te lo hermoso. cuento? No sé cómo Sí. estamos de tiempo Y si hay ya algún... son las 9 y van a ser y 5, pero bueno, un Bien. ratito más podemos. Bueno, digo nada más que esto de Radha para no olvidarnos de Radha. La segunda forma de Lakshmi importante es Radha, pero Radha ya deriva en otro arquetipo. Radha es muy conocida porque hasta es la novia de Krishna antes que Krishna madure. Es la novia que compartía a Krishna cuando Krishna cuidaba las vacas en el bosque de Brindavan. El culto de Radha es bastante posterior, es medieval y tiene que ver con el amor inmaduro, el amor adolescente, el amor que sufre por la separación, tiene que ver con lo divino y las muchas almas. Bueno, tiene otras derivaciones. Quizás lo más importante de Radha, que por supuesto es muy honrada, es que va a tomar preponderancia en la literatura medieval tardía, siglo XVI, XVII, de la zona de Bengala, con un poeta muy importante que es Jayadeva, y también se va a vincular el arquetipo de Radha, que ya ahí pasamos al amor ilegal. Radha significa, entre otras cosas, la rectitud, no es rectitud, pero lo posiblemente lo correcto que puede llegar a ser el amor ilegal, si es real. Claro. O sea, salió del arquetipo esposa y se va al arquetipo amante. Claro, y porque esto, ella estaba casada, ¿no? No, En una de las historias. Sí, no, en las historias con Krishna son muy jóvenes, no llegan a casarse. Y él anda con todas las chicas que cuidan las vacas. Entonces a Radha le agarraban ataques de celos, de posesión. Bueno, tiene mucho que ver con la turbulencia emocional, claro, con la adolescencia y con la separación, el dolor de la separación amorosa. Y a su vez el éxtasis de la unión cuando está el reencuentro. Claro, porque yo había leído, no me acuerdo en qué libro, de todo lo que leo así desordenadamente, una historia donde ella es el ama de leche de Krishna y está casada y no sé qué cosas suceden en el medio, que ella termina muriendo y reencarna en una jovencita. Y entonces ahí pueden continuar el amor, porque era una cosa súper rara, ¿no? Él era un bebé, pero él ya está enamorado de ella, porque es es una pareja que viene de muchas encarnaciones. Y yo esa versión no la conozco. Pero sí te digo que es muy importante, los romances de Radha y Krishna van a dar lugar a un movimiento muy importante que es el Tantra blanco, que se llama Sahaya, S-A-H-A-J-A. Sahaya significa lo espontáneo, lo puro. No es el tantra pesado del shivaísmo, es el tantra muy sutil, basado en la integridad y la pureza,
de Vishnu, de lo espontáneo, de la conexión corazón a corazón sin que la mente moleste, que no es irracional, pero no es razonable. Claro. Y son esto, como diría Pascal, son las razones del corazón que el corazón La tiene. razón no entiende. Que no entiende. Y sobre Sahaya, un chisme bibliográfico, hay un autor muy importante, un autor indio con cierta con marcación esotérica importante, que fue Ananda Coomaraswamy, maestro de René Guénon, entre otros, pero con unos artículos fantásticos. Y Ananda Coomaraswamy, él escribió un libro que se llama The Dance of Shiva, la danza de Shiva, que son una colección de conferencias que él dio en algún momento de los años 40, 50. Y uno de los artículos de este libro, que por eso lo cito en inglés, por la edición de New York de 1964, está un artículo impecable sobre Sahaya, muy poco trabajado ese tema. Cuando este libro es traducido y editado en España, estamos hablando de fines de la década del 90, principios de la década del 2000, en la editorial Ciruela, con el nombre de La Danza de Shiva. La editorial Ciruela pertenece a un grupo sumamente conservador del mundo hispánico. Ese capítulo se omitió. Entre otras cosas, ese capítulo, que es fantástico, cuando habla de la pureza del amor en todas sus expresiones, por supuesto, sexual también, ¿no? Claro. La unión sexual como expresión física de una unión que está en otro plano. Uh-huh. Dice, eso es lo que es puro, dice, y eso es la Inmaculada Concepción. Claro. Y ahí arranca y hace una lectura de María. No pasa que María no tuvo comercio con un hombre, sino que el comercio que probablemente haya tenido fue desde un lugar absolutamente puro. Claro. Entonces se instala la pureza en un plano realmente espiritual y psíquico, ¿no? En un plano fisiológico. Claro, Bueno, totalmente. esto trajo algunos problemas. Por Y eso el capítulo sacaron, lo volaron. decidieron Chao. Si encuentran por suprimir. algún lado que está todo, los chicos jóvenes saben encontrar los PDF, el PDF de la edición de 1964 de The Dance of Shiva de Ananda Coomaraswamy. Lo vamos a buscar. Ahí está. Porque Bueno. esto tiene analogía, digamos, en otras culturas también, que bueno, también está reflejado en el Cantar de los Cantares, ¿no? Que la ponen como a la iglesia, como la novia divina, y bueno, y ahora en el rescate de María Magdalena es el simbolismo, ¿no? De ella, Exactamente. es la novia real. Exactamente. Sí, Y sí. en la cultura celta también lo encontramos, también hay un Hieros Gamos, toda la saga artúrica también está basada en esto, ¿no? El incesto entre Morgana y Arturo tiene que ver con este Hieros Gamos, donde en realidad Arturo y Morgana no son humanos, ¿no? Son las representantes. Son principios. Claro. Y también no hay un problema cuando la tierra queda dañada porque Arturo no la trata bien a Guinevere. Claro, es la tierra yerma. Claro. Que únicamente puede ser sanada por el grial, otra vez lo femenino. El Exacto. grial es lo único que puede volver a nutrir a la tierra baldía. Claro. Y el grial como principio acuoso. Claro. Sí, sí, sí. Está, bueno, con las lluvias y todo, el agua, el soma. Agua. Es muy Bien, interesante. bueno. Todos los paralelismos de esta sabiduría ancestral que, digamos, yo creo que bueno, por supuesto no es casual que todo esto se haya tergiversado, ¿no? Porque estábamos hablando de un poder divino. Si las personas pueden tener acceso a este poder real y a esta capacidad, a esta entrega, entonces no hacen falta gobernantes en el sentido en que los conocemos hoy, ¿no?
No hacen falta reguladores de la conducta. Exacto. Pero bueno, el hombre es solo el hombre se salva a sí mismo y solo el hombre se pierde a sí mismo. Eso también Así hay que que recordarlo. La creo que, sabiduría está bueno, en el corazón de todos, y pero creo que, cada uno bueno, tiene que... la preparación para la nueva era es rescatar este conocimiento, y no solamente el conocimiento como algo abstracto, ¿no? Sino como una manera, una forma de vida. Bueno, por eso es muy importante, vuelvo al tofu, al loto como asiento, y Sí, como la idea de Lakshmi como posibilidad habilitadora, como instrumento, como facultad. ¿Sí? El poder es facultad para. mm, Lo que es para algo, no es para acumular ni para apolillar, digamos, en un claro, diván. Es claro. Es el. gobernar, esto los chinos lo tienen re claro, gobernar es servir. mm, En lo individual y en lo colectivo, en todos los planos. En uno mismo también. Así que bueno, hasta acá llegamos, si te Totalmente. parece. Seguimos sin Te preguntas, agradezco muchísimo. ¿no? Por Eh, favor. había, había una pregunta, pero yo Claro. creo que después la respondiste, porque acá Leonel decía, Olivia, nos hablas de las que representan sabiduría, prosperidad. En la mitología hindú, ¿podés aclararme el tema de la divinidad del amor? ¿Hay femenina y también masculina? Eso ya está respondido. Lo debe haber Bueno, puesto antes. eso tiene que ver con Kama y Kama tiene dos novias, que ahora Rati y Ananga, me parece, no me acuerdo. Tiene que ver con todo el circuito de los romances de Kama. El Kama es parecido a Eros, pero no es Eros. Tampoco es Cupido. Eros es una cosa, Cupido es otra y Kama es otro. Ay. Claro, eso, Pero eso el amor es fundamental. da para otro programa, me parece. Sí, eso. Muy Lo interesante. debemos, lo debemos. Así que bueno, Olivia, yo te agradezco un montón, No, yo a realmente vos, tu generosidad, tu por favor. sabiduría y que lo puedas compartir. Yo por momentos me causaba gracia porque por ahí mis asociaciones son como esta historia de Rada que no sé dónde la leí porque leí un montón de todo lo que viene y después no me acuerdo de Voy a dónde lo andar, saqué. voy a Es como de rastrear. es como de la revista Caras hindú. ¿Viste? Los romances, así los chusmeríos de las diosas. Y otra asociación también graciosa, si se quiere, es que cuando hablabas de los elefantes blancos que tenían alas, y que justo nombraste en un momento a Disney, que la meditación no es Disneylandia, me acordé de Dumbo. ¿Te acordás de Dumbo, el elefantito que Sí, volaba? bueno, sí. Tiene mucho que ver, ¿no? Viste que Disney mete cosas así. Pero Dumbo es viejísimo dentro de Disney, no es el Disney Sí, moderno. Es del sí, Dumbo sí, sí. de Disney original. Pero viste que todas las historias en realidad, o sea, no son cualquier historia. No, no. Todas, todas son tomadas, digamos, de la cultura popular, ¿no? De los relatos eh, Sí. La antiguos. bibliografía que yo usé, por ejemplo, para la clase de hoy, es básicamente trabajé con este libro. Poner un poquito más atrás que no se ve el título. Ahí está, Hindu Goddesses. Sí. Bien, de Estos son David clásicos. Kingsley. Kingsley, David Kingsley. Bien, buenísimo. Muy Vamos bien, a buscar. chicos. Esta edición de La Hora de las Diosas es de colección, así que lo vamos a volver a ver varias veces, porque es apasionante, tiene muchísima información, entonces es como para ir procesando de a poco y claro, también el tema de las preguntas se van a dar cuenta Bueno, después. después, ¿qué pregunto? Yo cualquier cosa, si puedo, respondo. Bueno, pueden poner acá en los comentarios, hacer las preguntas Las preguntas, sí. Vos me y avisás y yo respondo. perfecto, buenísimo.
Y agradezco muchísimo a la gente que se sumó y a la que se vaya sumando, porque bueno, le estaba contando a Olivia que es fantástico esto de que a medida que pasa el tiempo se van sumando más la gente que ve los programas, ¿no? Entonces es algo que ya queda para siempre. Que Así sirva, bueno, que sea para bien. Bueno, que es tengan buenas noches y buen fin de semana. Muchísimas gracias, Olivia. Gracias. No. Y bueno, la próxima nos vemos con Driel Molmont, que es de México, que nos va a hablar. Él está en una tradición ocultista, es una tradición wicca, pero que tiene, bueno, es muy interesante también. Ya el viernes que viene se van a enterar. Les mando un beso grande. Gracias, Olivia, y nos vemos Nada.